Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Muy buenas tardes, bienvenidos al único podcast en vivo de la televisión venezolana. Buenas tardes, Jocelyn, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Todo chévere? Todo muy bien. Mira, nos complace hoy estar, como siempre, de forma puntual. Bueno, ahí. Muy puntual. Así es, así es. Mira, un tema que vamos a tocar el día de hoy, bastante interesante, la educación con valores. Cuando hablamos de valores, hablamos de respeto, de la responsabilidad, de la constancia, de muchos elementos que están vinculados con el tema de la educación y sabemos que vienen desde casa, pero en la escuela se van reforzando porque son muchas horas que pasan los jóvenes en estas instituciones y que también se refuerzan aquellos valores, ¿no?, que son fundamentales para la vida. No, y que creo que lo hemos dicho en distintas oportunidades, lo conversábamos de hecho en este programa que establecimos de la adolescencia, particularmente en esta serie. O sea, se trata no solo de la formación académica, se trata de la formación incluso individual, social, consciente, en cuanto al entorno también, y cómo podemos hacer ciudadanos cada vez más conscientes de eso, ¿no? Y del rol que tenemos como individuos partícipes dentro de una sociedad, ¿no? Cada vez como incluso qué son los desafíos, cuáles son esos desafíos que se presentan, cómo va pasando el tiempo. Hemos comentado en muchas oportunidades, la tecnología vuela a veces y en ese mismo ritmo también quizás de la mano va a ir la educación porque tiene muchos desafíos en ese sentido. Así que muy interesante también el programa que se plantea el día de hoy. Así es, la justicia, la honestidad, la solidaridad son valores que deben prevalecer y como tú bien dices, obviamente las redes sociales, si se quiere, han en algunos casos malformados estos conceptos y a veces por la inmediatez, por lo que estamos consumiendo y porque los chamos en muchos casos no tienen la supervisión adecuada, cometen errores quizás por consumir este tipo de contenidos que no son apropiados a su edad, y eso es lo que nos llama la atención y que tenemos que atender como sociedad, ¿no? Además, ¿cuáles son los valores? ¿Qué son los valores que están en este momento? ¿Cuáles debemos potenciar? ¿Cuáles quizás se sienten que se están perdiendo, como en muchas ocasiones hemos escuchado? ¿Cuáles incluso se deben tomar en cuenta también para la sociedad que estamos viviendo hoy? ¿Cómo nos podemos adaptar? Son muchas preguntas e interrogantes que se plantean también cuando hablamos de educación con valores o educación en valores, ¿no? Sí, ¿Qué bases tiene eso? Exacto, ¿no? Y el debate, ¿no? Siempre que se plantea que la educación de antes era distinta que la de ahorita. Totalmente, es así. Se establecen que los profesores quizás no son tan rigurosos, los métodos que se tenían quizás para llamar la atención a los jóvenes. Hay un debate, ¿no? Pero realmente tenemos que vincularlos todos y hacerlo de la mejor manera para tener una mejor sociedad y una mejor Venezuela. Sabemos que Carla nos habla del tema, ¿verdad? Vamos a verlo. ¿Sabemos? Claro. Adelante, Carla. En un mundo donde las pantallas a menudo nos aíslan, donde el me gusta parece definirnos, se alza una pregunta silenciosa. ¿Hacia dónde estamos llevando nuestras vidas? ¿Qué valores estamos cultivando? Pero la historia no tiene por qué ser así. Existe una brújula interna, una guía atemporal que siempre ha marcado el camino. Valores como la lealtad, que construye lazos fuertes, la sinceridad, el respeto que nos une en la diversidad, el mérito del esfuerzo que nos impulsa a crecer. ¿Quién podría resistirse a la cortesía, a la amabilidad que florece en cada interacción? Estos no son solo ideales abstractos, son los cimientos de una mejor convivencia, los ladrillos con los que construimos un mundo más humano. Sí, el desafío es grande, pero las mismas redes que a veces nos dispersan pueden ser el canal para redifundir estos valores. La clave está en nuestra creatividad, en usar estas herramientas para construir puentes, para inspirar acciones positivas. Reconectemos con lo que realmente importa. Bonito mensaje, ¿no? Me quedo con esa última frase. Hay que reconectar realmente con lo que importa, sobre todo en este tiempo, y ver qué podemos incluso potenciar para estas próximas generaciones, estas generaciones que se están formando. La empatía y la tolerancia también forman parte de estos valores que debemos reforzar porque de allí parten muchos otros elementos. Hablábamos también ayer sobre el ciberacoso, que ella mencionaba al principio, el tema de las pantallas, el bullying, son temas que están en el tapete y tenemos que
abordarlos y tomarlos muy en cuenta y saber la importancia que tienen, porque a veces los menospreciamos, quizás los que venimos de otra generación, no, ese chalequeo, eso es otra cosa, y resulta que tienen Sí, es algo bastante- cultural a veces. Exactamente. Bueno, presentamos a nuestros invitados de lujo que nos van a ayudar a reflexionar acerca de este tema y que van a brindar aportes no solo para nosotros, sino para ustedes que nos están viendo y están conectados con nosotros a través de @aldia.tv8, @RogerVillegas.tv, @Jocelyn Correa y por supuesto también a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Vamos a ver quiénes nos acompañan el día de hoy. Educación con valores es nuestro capítulo del día de hoy. De inmediato presentamos a nuestros invitados. Tenemos acá a Mildred Pérez, quien es docente y también magíster en orientación conductual. Bienvenida al día. Muchas gracias. Agradecida con Dios por vivir este momento con ustedes. Gracias, Roger. Gracias, Jocelyn. Al padre Pancho. Ya lo presentó. Gracias, de verdad. Importante este tema que vamos a desarrollar hoy y sobre todo a nivel de reflexión. Es así. Es invitar a nuestros padres a ver, a visualizar qué estamos haciendo con nuestros hijos. No, y a toda la sociedad Y también. a toda la sociedad. Y cuando hablo de padres, porque realmente la educación, los primeros maestros son nuestros padres. Desde la niñez es que comienza la educación en valores. En sus distintas etapas. Bueno, Eso. Mildred, ya presentaba al padre y es momento de presentarlo formalmente. Padre Francisco Méndez es presidente de la Asociación Venezolana de Educación Católica. Bienvenido, mejor conocido como Padre Pancho. Padre Pancho, sí, muchas gracias. Le podemos decir Padre Pancho, Con mucho Francisco. gusto. Con Bueno, conocimientos me en siento en filosofía, en teología y obviamente en educación. Bienvenido, padre. Gracias. Sabe que desde mi casa mamá iba a la escuela a preguntar por mí, preguntaba, ¿cómo se porta Pancho? Y todo el mundo, Todo el ajá. mundo me decía Pancho desde la casa. el Gracias origen. por la invitación, por compartir este rato. Siempre es un tema muy importante, la formación en valores, todo lo que estamos haciendo, porque es mucha gente la que está tratando de rescatar valores en el ambiente, en la sociedad venezolana. Gracias, Miller, por lo que tú haces y ustedes también por lo que hacen, Roger y Roselyn, porque el trabajo es importante. Si vamos sumando poco a poco, algo lograremos. Así, amén. 80 años están celebrando este año. 80 años celebramos la vez, no yo de vida, sino la vez, por si acaso. Hay No, que no, aclararlo. están celebrando la asociación. Ok, Sí. Mira, bueno, no, realmente es una responsabilidad de todos, ya lo decíamos al principio de este espacio, de la comunidad, de los medios de comunicación, de cómo estas herramientas tecnológicas las utilizamos, pero de buena forma, porque no hay que satanizar las plataformas digitales y los avances tecnológicos. En ese sentido, Mildred, ya estabas dando tu apreciación sobre el tema. Coméntanos, a tu juicio, ¿a qué llamamos educación con valores? ¿Cómo lo podrías definir desde tu Mira, punto la de vista? educación con valores es inculcar esos principios éticos, morales, desde la niñez, desde que comienzan nuestros niños a crecer, a hablar. El padre es pieza fundamental en la sociedad para inculcar esos valores y estos valores se van reforzando a través que los niños van creciendo, desde el saludar, desde el comportarse, desde el respeto, desde el tener puntualidad, desde nosotros como padres corregir a medida que este niño va creciendo. En la escuela simplemente, ¿qué hacemos? Es reforzar los valores. Pero me preocupa como docente, porque hoy en día en las escuelas los padres nos están dejando esa responsabilidad a los profesores, a los docentes, de no solamente nosotros reforzamos, pero el padre siento que no está cumpliendo con su rol de padre. O sea, sale regaño aquí. un Sale poco. regaño. Y quiero hacer un llamado a la reflexión como madre, como padre, a todos aquellos padres que me están escuchando, porque el corregir a nuestros hijos forma parte de amar. Cuando corregimos, amamos. Y eso lo debemos hacer nosotros como padres, porque los profesores lo que hacemos es reforzar esos valores, como lo decías tú muy bien, Roger, el valor de la puntualidad, el valor de respeto, de la responsabilidad, del amor, el valor de la fe, porque eso también es importante, la parte espiritual. ¿Y esto viene de qué? Desde casa. Simplemente nosotros como docentes lo que hacemos es
reforzar cada uno de esos valores en nuestras escuelas. Y nos preocupa, dirijo una institución educativa, soy la directora de Nuestra Señora de Rosario, Liceo Parroquial, también estamos de aniversario, las 3 instituciones. Ah, bueno, felicidades a toda esa comunidad. Sí, estamos ahorita de aniversario, tanto colegio, preescolar como liceo. Y me preocupa este tema y de verdad agradecida con ustedes porque estamos tratando este tema aquí, porque hay que llevar este mensaje a nuestros padres, a la sociedad, porque debemos rescatar estos valores y sobre todo el valor del respeto. El respeto a los mayores, el respeto a los docentes, el respeto a cada uno de los profesionales, a cada una de las personas, sus compañeros, porque hoy en día, ¿qué pasa cuando no respetamos? Viene lo que decías tú hace rato, viene el bullying, que es un tema que más adelante se podía tratar. Sí, sí. Hay un aspecto que me parece importantísimo. Lo que tú dices, Mildred, creo que es una mesa servida para que podamos hablar de los valores. Hay un elemento que estamos viendo en las escuelas y es la gran tendencia de aislamiento que están teniendo nuestros muchachos. Una tendencia que se proyecta o se refleja en el uso de los aparatos, de los celulares, de las computadoras y de tantas cosas. El joven de hoy le cuesta mucho salir de sí mismo y el celular le ayuda a encerrarse más en sí mismo. Hay otra tendencia grave, gravísima, que yo quisiera que los padres que están escuchando la tomaran en cuenta, y es que muchos de nuestros muchachos están abandonados. Tienen padre, tienen madre, tienen abuelo, pero nadie vela por ellos. Entonces, el abandono del muchacho, del joven, del niño, del adolescente, lo notamos en las escuelas. Hay una reunión para tal cosa y, bueno, viene poquísima gente. Ok, la participación. Hay una participación que requerimos para entregar el rendimiento escolar y viene poquísima gente. Hay una decisión que tomar y viene poquísima gente. Hay una situación difícil y ahí sí viene el papá, la mamá y a veces vienen con... Malentonado. envalentonados, sí. Entonces, creo que es importante. La situación de abandono que viven muchos de nuestros muchachos está provocando que el muchacho se defienda como pueda. Ok. Que haga lo que puede, sobrevive como puede. Igualmente usa las redes como puede, pero no hay ninguna guía, ningún acompañamiento. Creo que ese es un punto clave que deberíamos de reflexionar en las escuelas, de cómo favorecer que el papá, la mamá o el representante, que a veces es la abuelita, sea quien acompañe, bien difícil la cosa, a ese muchacho que se está levantando y que está creciendo. Ahora bien, nosotros, bueno, hemos discutido, digamos, estos temas muy relacionados con la tecnología, sentimos además que es una responsabilidad nosotros como periodistas, como medio de comunicación, como padres, como madres, y entendemos además que es una responsabilidad de distintos sectores, más allá de que esta principal responsabilidad recaiga obviamente en el padre, la madre, el tutor, el responsable, a veces la abuela, como usted mencionaba hace un rato, ¿no? Desde la asociación particularmente, ¿cómo han velado a lo largo de todos estos años para hacer un aporte importante desde el punto de vista de la educación con valores, ¿no? ¿En qué se centran? ¿Cómo tratan además de lidiar con todos estos elementos que varía una historia de la otra dependiendo además de la historia particular de cada niño? Pero esa fortaleza incluso que representa su sistema educativo, trabajando de alguna u otra forma también con las políticas educativas del Estado venezolano. Sí, es muy importante eso, el trabajar con las políticas educativas del Estado no lo podemos dejar a un lado. Es importante que nosotros nos mantengamos fieles a un proyecto educativo. La mayoría de las instituciones educativas navegan en el mar sin un rumbo porque no saben para dónde van. O sea, una escuela que no tenga un proyecto de escuela, que no sepa qué es lo que quiere lograr con sus muchachos, el perfil que quiere lograr, que no sabe con qué docentes va a acompañar a ese joven, es una escuela que no va a lograr nada. Entonces, hay que tener un proyecto. Nosotros tenemos que aprender a trabajar en base a proyectos. Una escuela, si tiene un proyecto, sabrá navegar en ese mar difícil que son las situaciones hoy en día. ¿Cómo lo hace la BEP? La B lo hace, pertenecen porque tiene un proyecto y ese proyecto todos tenemos que asumirlo. Es un proyecto donde están definidos los valores. Los valores nuestros son la fe, la justicia, la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad. Son valores que están presentes en todas nuestras acciones, pero eso se traduce en una pastoral, en un día a día. Por ejemplo, es difícil que tú en una escuela B no tengas continuamente los buenos días, que es el saludo a nuestros muchachos, a nuestras muchachas, pues se les enseña algún valor, el respeto.
la cercanía con el docente, se les informa de lo que pasa en la escuela, de las situaciones, esa comunicación constante con el estudiante, con la familia, la reunión con los padres y representantes, las escuelas de padres, todas estas cosas van creando un ambiente educativo De confianza de también. confianza que genera una personalidad más rica, ¿verdad? Y que genera ambientes bastante interesantes. Eso hay que cuidarlo, porque el ambiente fuera de la escuela es un ambiente bastante tóxico y lo sabemos, competitivo, un ambiente que a veces es delictivo. Yo me crié en un barrio. Mucha de la gente que estaba conmigo en el barrio de La Dolorita, donde yo me crié, pues ya no está. O sea, son gente que agarraron otros caminos. Y yo pude haber agarrado otros caminos si no tenía un papá y una mamá que me dijeron, mira, Pancho, ven acá, no es así las cosas, ¿verdad? O sea, el protagonismo del padre y la madre en las edades adolescenciales, juveniles, son muy importantes. Fundamental. Además, Y algo cuesta. que no solo estamos viendo en nuestra sociedad, lo hemos visto A nivel global. exacto, a nivel global. Entonces es un llamado, coincide Mildred, además con ese establecimiento de un proyecto específico basado en ciertos valores para que funcione, además el modelo educativo. Sí, ¿Y cómo lo aplica además? Porque siendo directora de una institución, abarcas todo eso y eres la principal responsable, ¿no? Sí, fíjate, y hablo de mi experiencia en el liceo, que veo esa ausencia también de padre con respecto a corregir, lo que decía hace un rato. Porque es mal visto, ¿no? De repente el padre que corrige, entonces aquel que castiga, el que regañó. Hay una situación que me preocupa, ¿no? Que muchas veces los padres no nos apoyan cuando corregimos nosotros a nuestros adolescentes, sobre todo en el sentido cuando hay normas en la institución que deben cumplir. Simplemente el hecho de si tenemos un horario de clase de 7, el horario de entrada es a las 7 de la mañana y hay muchos estudiantes que llegan tarde. Ahí, ¿qué pasa? Los papás no están colaborando con la puntualidad. Entonces no le están reforzando a nuestros estudiantes el valor de la puntualidad, el valor de la responsabilidad. En muchas ocasiones más bien he recibido quejas, pero porque ustedes son tan estrictos, o porque esa institución está estricta, no. De los padres. Claro, de los padres. De nosotros los padres. Es No un queda que se llamado, es repite. un llamado a la reflexión de los Sí. padres, que nosotros las instituciones educativas somos sus aliados. ¿Sus aliados en qué? En fortalecer estos valores, porque hay adolescentes que todavía no tienen, digamos, instaurado esa conducta de llegar temprano en la hora que es, o la responsabilidad. Entonces, ¿qué hacemos los profesores? Reforzando esos valores. Es un llamado a que colaboren con nosotros. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Bueno, simplemente ahorita tenemos un proyecto en el liceo de escuela para representantes. ¿Por qué Interesante. escuela para representantes? Porque hoy en día nuestros estudiantes viven o con su abuela o con su tío. Es una realidad que estamos viviendo. Bueno, es que ha cambiado mucho la estructura Ha familiar cambiado también. mucho la estructura familiar. Entonces tenemos ese proyecto donde vamos a educar con nuestros psicólogos de la institución, tenemos defensores escolares, donde vamos a educar a los padres en cómo corregir, cómo abordar diferentes temas para nuestros adolescentes. Copiar, pudiesen tomar incluso este modelo, padre, ¿cómo lo ve usted? Claro que sí. Yo me acuerdo de una experiencia que me hiciste recordar, Mildred, en una escuela estábamos hablando de los efectos de la pandemia a nuestros muchachos. Duro también. esa etapa. Y muy duro los muchachos, todo lo que estaban viviendo. Y un profesor, me acuerdo que se levantó y dijo, sí, tenemos que acompañar a los muchachos, pero una pregunta que hago, ¿quién nos acompaña a nosotros que estamos viviendo situaciones muy particulares también? O sea, es un elemento interesante acompañar al muchacho, es verdad, pero también acompañar al docente, que es el que está bateando a cada momento en el home, ¿verdad? Con los muchachos, el que está ahí cada momento, el que está con ellos. Es un elemento que hay que cuidar mucho, porque no tenemos siempre las herramientas. Hoy es un desafío grandísimo las tecnologías. La inteligencia artificial llegó para quedarse, ¿verdad? A mí me fascina el tema, por si acaso, ¿no? Pero hay gente que le tiene miedo. Claro. O sea, no hay que tener miedo a esto. Oye, ¿cómo la hago aliada en mi servicio educativo? Sin que se mi vuelva trabajo tampoco educativo? una herramienta tan indispensable, ¿no? Exactamente. O sea, yo tengo que ver cómo aprovecho esa herramienta, pero no debo temer a la tecnología, a la inteligencia artificial, a todo lo que es el mundo tecnológico, no puedo temerle. Entonces hay que dar herramientas, tenemos que formarnos.
Yo soy el primero que tiene que formarse, porque la tecnología, cuando uno ya adquirió 5, ya la tecnología llegó a 20. Claro. Bueno, particularmente Y tener un ojo acucioso con ella también. Así mismo, bueno, particularmente conocí a la compañera Mildred en una escuela para padres en el Colegio San Pedro, que está ahí en Los Símbolos, precisamente en este contexto de escuela para padres. Me parece una iniciativa interesante porque te dan las herramientas, tú puedes conversar y en particular vi muchas familias de mamá y papá, porque eso es otro elemento, ¿no? Deben estar los dos. En muchos casos a veces mis compañeros, pues los hombres, delegan esta tarea solamente en la mujer y resulta que es fundamental papá y mamá en cualquier circunstancia porque los dos son importantes para esta formación y saber que hay un acompañamiento mutuo y no dejarle la sola tarea a las mujeres. Pendiente con esto. Miren, tenemos que hacer una pausa. En un ratico seguimos conversando acerca de este tema. Además que siguen planteándose muchos desafíos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos reflexionar? Ustedes reflexionen con nosotros, @aldia.tv8, @RogerVillegas TV, @Jocelyn Correa, Educación con Valores. ¿Tú saludaste a Whitney Testa? No, saludé, Whitney. ¿Cómo Ajá. estás? Ayer Dini me dijo que no habláramos tan rápido. Porque Lo ayer siento, Whitney. Te queremos, Whitney. Ya venimos con más del día. Publicidad antes. El Banco de Venezuela se la juega junto a ti, con soluciones e innovación a la altura de tus metas, en el campo y en tus finanzas. Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. En un mundo que a menudo parece navegar entre la incertidumbre y la inmediatez, existe un faro fundamental para construir sociedades más justas y humanas: la educación con valores. No se trata solo de llenar mentes con conocimientos, sino de sembrar las semillas de la empatía, la responsabilidad, el respeto y la integridad en cada estudiante. Hoy salimos a las calles para adentrarnos en las mentes de quienes están en las aulas y toda esta nueva generación que transformará nuestro futuro. Así que acompáñeme y lo averiguaremos. ¿Qué tan importante considera usted que es para la sociedad venezolana educar con valores? Es muy importante para la juventud. Sin estudio no vale uno medio nada. Yo le digo a los hijos míos, los dos varones y las hembras, que estudien. Viene desde el hogar y acompañado también de la parte educacional y como nosotros como padres también. La palabra lo dice, educarse con valores es muy bueno para las personas. Eso es lo que yo pienso. Tratar de educarse, de estudiar, de que hay personas que son educados, pero como que no fueran, porque siempre salen con una patada, como dicen en criollo. ¿Ves? Pues eso es lo que yo pienso. Muy importante hoy en día pues tener conocimiento sobre la educación y sobre todo pues educación que transforme pues el alma del ser humano, porque lamentablemente pues nosotros nos preocupamos todo por lo material, pero el vacío más grande que está sufriendo la humanidad es precisamente espiritual, ¿verdad? Porque cada día nos alejamos más de la parte espiritual, que es precisamente buscar más de Dios. La educación con valores no es una moda pasajera, es la brújula que guía a las nuevas generaciones hacia un horizonte donde la convivencia pacífica, la colaboración y la ética son los pilares fundamentales. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser parte de esta transformación? Bueno, esa pregunta sería también para nuestros invitados. ¿Estamos dispuestos a transformar además esos modelos que ya vienen, que ya están establecidos, de acuerdo también a cómo va avanzando la sociedad, ¿no? De forma positiva? ¿Qué piensan ustedes, Padre Pancho, y por aquí Mildred? Cualquiera de los dos. Nosotros somos apoyo. Invito a todos, de verdad, debemos unirnos la familia, los educadores, la sociedad, para seguir apoyando, impartiendo nuestros valores. Sobre todo los valores, es importante resaltar que se enseñan con el ejemplo. Cuando somos ejemplo en casa, se copian estos patrones y el niño, el adolescente, va imitando. Entonces hay que rescatarlo, considero que debemos crear programas, proyectos, como decía el Padre Pancho, en nuestras instituciones educativas, en todas las instituciones educativas, para rescatar nuestros valores. ¿Cómo lo ve, Padre? Sí, aprovecho el recuerdo del Papa Francisco, que nos decía que
estamos en este luto, ¿verdad? El Papa Francisco fue uno de los grandes defensores de la educación con el lanzamiento del Pacto Educativo Global desde 2019. Y entre los principios del Pacto Educativo Global, el primero de ellos es la centralidad de la persona. Y creo que responde eso un poco a esta pregunta. ¿Queremos transformar? Claro, queremos que la persona sea el centro de la escuela, de la vida, no que sean las cosas, no que sea lo académico, no que sean los contenidos, los objetivos. Si nos dedicamos a la persona, vamos a tener personas más formadas, más completas, más sensibles, personas que se piensen al lado del otro, no personas aisladas, como está sucediendo ahorita, personas que no tienen ni una conciencia de que están en una convivencia con otros. Creo que por ahí van las cosas, o sea, el valor de la persona tiene que regresar a las escuelas. Así es. Hablábamos antes de irnos al corte, querías hacer un comentario, Mildred, sobre el tema tecnológico, ¿no? Obviamente en el terreno, nosotros hablamos mucho aquí, pero en el terreno como tal, tú que lo vives día a día, ¿cómo llevas esto, no? Por lo menos en tu educación, en tu institución donde tú eres directora, el tema del uso de las herramientas tecnológicas, ¿no? Esa lucha quizás, porque se prohíbe el uso de los equipos móviles dentro de las instituciones, pero bueno, los chamos siempre están buscando de vulnerar esto, ¿no? De cierta forma. Sí, bueno, incluso desde el Ministerio de Educación se ha hecho un llamado, ojo con esto, ¿no? Pendiente porque ciertamente es así, yo creo que debemos asumirlo así, ¿no? Esa responsabilidad del padre, esa responsabilidad, obviamente, del sistema educativo, de la sociedad toda. O sea, todo el mundo tiene una cuota de compromiso y de responsabilidad en esto, que se trata, obviamente, de lidiar con tiempos que a veces no corresponden de repente, por ejemplo, la crianza que tuvimos nosotros no es la misma que están teniendo nuestros chamos ahora. Porque, bueno, hemos tenido que adaptarnos, porque nos hemos desconectado, porque por múltiples razones que quizás no sean el origen incluso de este programa, sino ver además cómo le damos la vuelta. ¿Cuáles son, además de esos desafíos que se presentan con la tecnología que venimos mencionando? Permíteme, con tu permiso, Roger. Ok. Fíjate, Jocelyn. Esos desafíos y sobre todo, ya va, el tema desde el punto de vista de orientación conductual, lo que le preguntaba el padre Pancho, ¿cuáles son esos desafíos también que se presentan? Con ejemplos, que el padre que nos esté viendo diga, me identifico plenamente con esta situación que estoy viviendo con mi chavo. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo? Fíjense, a nivel tecnológico, hablando de esta herramienta, que es una herramienta maravillosa, una herramienta muy inteligente, pero hay que saberla usar. Nuestros adolescentes no tienen esa capacidad para saberla usar. ¿En qué sentido lo digo? Esta es una herramienta que la mayoría de las instituciones educativas está prohibida. Y sobre todo en los acuerdos de convivencia está prohibido el uso del celular en las aulas. De hecho, en la institución donde yo laboro esto está prohibido. Los estudiantes no tienen permitido sacar el celular. De 7 a 12 por lo menos no lo utilizan. Okay. Y para ellos les cuesta porque esto representa hoy en día un peligro. Extensión. Sí, esto es un peligro, ¿por qué? Porque la mayoría de nuestros adolescentes están adictos al uso del celular. Entonces, ¿qué invito? Es una invitación como reflexión a los padres, a nosotros los docentes, a supervisar esta herramienta. Sobre todo los padres, nosotros los padres debemos supervisar, porque nuestros jóvenes pasan muchas horas con el celular. Entonces, ¿cuál es el deber o cuál es el llamado a la reflexión? Pero ¿cómo hacerlo? Porque, bien, lo hemos dicho en muchas oportunidades, pero como te decía en la pausa, a veces quizás el padre se vuelve el ogro, se vuelve el malo, el que trata de ejercer quizás la mayor carga de jerarquía, por decirlo así. La orden es estricta, no te estoy preguntando, dame el teléfono o se acabó. Entonces ya ahí pasas a ser el cruel, que te va a denunciar, va a aplicar los artículos de la LOMNA. ¿Cómo llevar todo esto, no? Simplemente aplicando una técnica de contrato conductual. Ajá, ¿okay? ¿cómo es como eso? orientadora conductual, un contrato. Los padres tenemos que establecer contrato con nuestros hijos. Hay un horario para el uso del celular. Tú me vas a utilizar 2 horas el celular. Y es mucho. Y es mucho. Y supervisando el contenido del celular. Eso dependiendo de la edad del estudiante. Yo no recomiendo, de verdad, a los niños que tengan teléfono móvil. Sin embargo, hay padres que le dan teléfono a los niños para mantenerlos entretenidos. ¿Ok? Lo utilizan, como dice mi subdirectora, la profesora América Pérez, como la niñera. Se forma parte de la niñera. Entonces, la niñera es el celular. Entonces, simplemente nosotros como padres establecer contrato con nuestros hijos en una conversación, en un diálogo. Bueno, tú vas a utilizarme el celular de tal hora a tal hora. Después a tus actividades académicas y hasta cierto horario. Ya después de las 10 de la noche o 9 de la noche ya tú no puedes tener el teléfono en el cuarto.
Porque, ¿qué pasa? Muchos jóvenes, adolescentes, hablo de la parte de la adolescencia, hasta duermen con sus celulares, sus móviles, y no hay esa supervisión. Entonces el padre tiene que supervisar si el adolescente pasa toda la noche, porque sí ha pasado. ¿Cuál es mi experiencia como directora? Hay muchachos que llegan con Ajá, sueño. por Entonces ejemplo. el docente le pregunta, ¿y por qué usted tiene sueño? Es que me trasnoché. ¿Haciendo qué? Ay, papá. Me trasnoché. Hay una experiencia que quiero contar porque en Semana Santa yo estuve con un grupo de 50 muchachos toda la Semana Santa Ok. en la comunidad donde estuve ya. Saludos a esa comunidad de Tiara en Tejerías. Ok. Y un día quise enviarles a ellos la información por el celular, algunos tenían celular, y algunos la recibieron y no pudieron leerla porque no tenían una aplicación para abrir archivos de Word. Entonces yo les decía, pero ustedes no tienen cómo leer algo serio. No, yo lo que hacemos es ver videos y TikTok. cosas, TikTok y más nada. Oye, pero eso lo traen los teléfonos. No siempre lo traen. A veces hay que descargar algo para O abrir un actualizar, archivo de Word exacto. o una cuestión de PDF. No siempre lo traen. Pero hay muchachos que usan el celular para divertirse. Ahí estamos en un problema. Porque es la diversión nada más. Y bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una hora de internet. Vamos a pagar la hora de internet porque había cómo. Y vamos a bajarles algunas aplicaciones necesarias para que les sirva para su escuela y para este tipo de actividades. Herramientas. Herramientas, pero vamos a enseñarles a utilizar. Esa parte nosotros no somos tan proactivos, ¿verdad? Fíjese, padre, a ver, eso que mencionábamos, ¿no? De que a veces nos hemos relajado en ciertas cosas porque quizás no sabemos cómo conectar con ellos sin ser el ogro, sin ser quizás el que reprime de cierta forma ciertas cosas, porque es una sociedad completamente distinta. ¿Usted cree que es posible y cómo se hace además? O sea, vamos a darle esas herramientas a quienes nos están viendo, no saben cómo hacerlo. ¿Es posible criar con amor, pero a su vez basado a través de estos valores? Mira, yo creo que sí, yo creo enormemente en la confianza, creo enormemente en la educación que entra con la confianza. Cuando uno demuestra el para qué, llega muy lejos. Cuando uno dice, mira, esto tiene estas ventajas, si lo utilizas bien, te va a servir para muchas cosas, pero hay que acompañar. La palabra clave aquí es acompañar, tú lo decías, Mildred, acompañar. O sea, yo no puedo decir, abran el celular y hagan lo que quieran, no lo puedo decir. O sea, vamos a ver qué hacemos con el celular, vamos a guiar ese uso del celular. Pero sería interesante que en una hora de clase, por ejemplo, vamos a poner una clase de historia, oye, yo le envíe toda la información al celular y vamos a leer juntos. Ahora lees tú, cómo interpretas ese párrafo y le damos un uso distinto a la tecnología. O vamos a la inteligencia artificial, resúmeme ese texto. A ver qué te dice la inteligencia artificial. Bueno, eso tiene sus controversias. No, evidentemente, tiene pasa controversia, pero hay que saberlo utilizar, sacarle el provecho. Milde, ¿ibas a decir algo? Sí, iba a acotar que esta herramienta maravillosa que es el celular, la podemos orientar, como decía usted, acompañar. En clase, cuando hay docentes que les gusta utilizar el teléfono, pero ¿cómo? Todo con un tema. Supervisado, como decía usted, porque es una herramienta donde el muchacho puede buscar información, donde se puede utilizar como una dinámica de clase, pero todo planificado y supervisado. Excelente. Y quería también abordar otro tema, ¿no? Con respecto a la BEC. Obviamente sabemos que es la Asociación de Escuelas Católicas. ¿Y cómo lleva este tema de la religión a cada una de estas escuelas, sabiendo que en Venezuela existe esta diversidad de culto, que la Constitución esa establece libertad. esto? Y cómo hacerlo, ¿no? También para llevar ese mensaje y sabiendo que quienes optan por un cupo en alguna de estas escuelas tienen que estar conscientes de que se le va a impartir este tipo de religión, ¿no? Sí, hay un gran respeto en ese sentido. En las escuelas de ABET, cuando una persona inscribe a su hijo, pues sabe que esa es la tendencia nuestra en la educación católica y se les ofrece a quien lo desee la formación. Hay digamos así, un pensum en la parte de religión, de valores, que acompaña en todas nuestras escuelas a todos nuestros muchachos. También da la posibilidad en algunas escuelas de prepararse para los sacramentos. Todo esto forma parte de lo que nosotros ofrecemos. También la relación con su propia parroquia, para que ellos tengan vida eclesial. El fomento de actividades juveniles. Es raro que en una escuela de ABET no hayan grupos juveniles que tengan acciones dentro de la escuela para bien de la escuela y para bien de la comunidad, que sería el desemboque, muchachos que hacen experiencias
asociativas en pro de una comunidad. Ese es el desemboque que queremos. Muchacho que se va de la escuela, pero que tuvo experiencias, por ejemplo, en este tiempo de Semana Santa, experiencias misioneras. En el tiempo de agosto, experiencias de animadores juveniles, de oratorios, de planes vacacionales. Es conectarlos también con esa comunidad que está alrededor. Exactamente. Con el aprendizaje de algunos oficios también. Aprendizaje de oficios también en las áreas de la tarde que generalmente se dan, ¿verdad? Hay escuelas que tienen esto de hace mucho tiempo, ahora con las áreas, que se me olvidó el nombre que le da el Ministerio de Educación, el nombre de las áreas de la tarde, esas áreas ayudan mucho a la creatividad de la escuela para formar. Hay gente que enseña el 4, gente que da, qué sé yo, baile, gente que da tantas cosas que se pueden dar. Esos son oficios importantes. ¿Cómo conectan ustedes también, no solo esa formación incluso desde el punto de vista católico religioso que todo el mundo sabe que va a encontrar en estos colegios, sino también muchos han insistido en que en estos tiempos también de tecnología es súper fundamental conectar con la identidad, con el sentido de pertenencia, con nuestros valores como sociedad venezolana, ¿no? ¿Lo potencian a través de estas actividades también con los chamos? Sí, evidentemente. No hay ningún plan de pastoral que no considere ese punto de partida, la realidad. O sea, un plan de pastoral te parte del contexto. O sea, yo no puedo hablar de una evangelización si no parto del contexto. ¿Cuál es mi realidad? Okay. ¿Cuál es la realidad de los muchachos? ¿Cómo es la familia? ¿Cómo es el barrio donde vivimos? Desde ahí partimos. Los elementos de un plan de pastoral vienen de la realidad, que es el punto 1, análisis de la realidad, el contexto donde me muevo. Desde ahí, ¿cuáles son los valores que urge para transformar ese contexto? No, y ese amor al país también, a la identidad, nuestros a nuestra valores. cultura, a nuestros valores, a nuestras raíces, conectarlos de repente con eso, con la poesía, con libros, incluso cómo sacarlos incluso del hecho tecnológico y que tomen libros que quizás puedan interesarles contándolos de repente ciertas cosas o ciertas áreas de una forma distinta. Yo creo que enamorarlos es la clave. Sí. No, y es fundamental eso que estamos hablando porque, venimos, hacemos el regaño, pero entonces nosotros estamos pegados al teléfono y no les prestamos atención a los chamos. Entonces, ¿qué alternativa le estamos dando para que ellos no estén conectados con este equipo electrónico todo el día, sino también tener tiempo de calidad con ellos, hablar, ver qué actividades les gusta? Ayer lo conversábamos también, como está hablando usted, padre, el deporte, la cultura, la música, la poesía, en fin, son parte de las actividades que pudiéramos desarrollar. Tenemos que hacer una nueva pausa. Estamos hablando de educación con valores. Queremos además su participación porque ustedes, como padres, como representantes, como tutores, también tienen muchas cosas que decir en estos temas. Entonces queremos leerlos. Y vamos a saber también la agenda que tiene la BEC de 80 aniversario. Ok, sí. Y bueno, y por acá también. Así Vamos a es. aniversario. Ya Seguro, venimos. ya venimos con más del día. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Lamentablemente ya esta es la última parte de este espacio, pero va a ser muy nutritivo, así que quédese conectado con nosotros. Mildred, estamos de aniversario, no solo la BEC, sino también esta unidad educativa que queda en Baruta, ¿no? Sí. Coméntanos la esas Trinidad. actividades que tienen para esta semana y además esas actividades regulares que siempre realizan, ¿no? Aparte de la formación académica. Fíjate, nosotros sí estamos de aniversario a nivel de las 3 instituciones. Como le dije anteriormente, el preescolar ahorita es que está en la semana aniversaria, el liceo la tuvo la semana pasada y el colegio ya tuvo su semana aniversario. En esta semana de aniversario hacemos actividades culturales, actividades religiosas, actividades deportivas, las 3 instituciones, cada una en su institución, donde abordamos diferentes partes creativas, compartimos también con los representantes, o sea, una gama de actividades que hacemos en nuestras instituciones. ¿Para qué? Para lograr la integración. Cuando hacemos estas actividades culturales, deportivas, con nuestros estudiantes, profesores, invitamos a los representantes, ahí hacemos la conexión con nuestros padres y representantes. Trabajamos en equipo. Y las actividades que querías comentar que tienen de manera permanente. En el Liceo Parroquial tenemos actividades extracurriculares. ¿Cómo cuáles? ¿Qué Ahorita potencia? tenemos fútbol sala, tenemos voleibol, tenemos baloncesto. De hecho, estamos ahorita en competencia y ya tenemos 3 equipos que van a representar al municipio de Baruta. A su juicio, ¿cómo influyen estas actividades en la actitud de los chamos quizás para alejarlos de estos equipos electrónicos? ¿Cómo has visto ese cambio? Tú que eres especialista en esto de la conducta, ¿no? Muy positivo. Realmente necesitamos en las instituciones educativas actividades extracátedra, porque es unas horas, son horas donde ellos van a estar alejados del uso del celular. Y van a potenciar seguramente gustos,
Cuestiones, por ejemplo, a mi hijo le gusta mucho pintar y yo siento una profunda responsabilidad y necesidad de buscarle algo donde él pueda potenciar esa creatividad Claro. porque tiene mucho Desarrollar talento. capacidades. Y sobre todo si es dentro de la institución. El padre se siente seguro cuando se hacen estas actividades Claro. dentro de nuestra institución. Ellos nos dan esa confianza, esa responsabilidad y estos jóvenes disfrutan de cada una de estas actividades extracátedra Y eso se ve reflejado. y lo también. mantienen entretenido. Ahora por acá, ¿cuáles son esas actividades que tienen contempladas en este aniversario número 80 de Bueno, este año, padre? primero decirles que la ABEC nació el 18 de octubre de 1945. No habíamos Ok. nacido ninguno de nosotros, ¿verdad? No. Y desde ese tiempo pues está laborando ¿Cuántos en colegios Venezuela. están adscritos a la asociación? Ahorita son más o menos exactamente 1092 centros. Ok. Sí. De esos 876 centros y otros son instituciones, casas hogares, radiofónicas, etcétera. Hay una caracterización de distintas formas que son miembros también de la ABET. Y también forman parte de la ABET 160 escuelas que llamamos autosustentables, o sea que ellos viven de lo que realmente aportan los representantes. Ok. ¿Ok? Son escuelas que no reciben el subsidio del Estado. Pero pertenecen a la asociación. Pertenecen a la asociación. ¿Qué está haciendo la ABET? Bueno, desde el año pasado que celebramos el 79 aniversario, entramos en la ruta aniversaria. Hicimos unas actividades el 16, 17 y el 18, que fue la fecha central, lanzamos el año aniversario. Hicimos actividades muy interesantes, invitamos al presidente de la CIET, Pérez Sayago, doctor Pérez Sayago, él reside en Bogotá. La CIET es la Confederación Interamericana de Educación Católica, de la cual nosotros formamos parte. En toda América Latina, cada país tiene una confederación como la ABEC. Nosotros llamamos ABET, otros se llaman, qué sé yo, CONSUDET, otros se llaman Sí, ABET. depende del lugar. Son 25, 26 confederaciones y ahí las preside Oscar Sayago. Nos reunimos una vez al año también nosotros. Bueno, el presidente vino, nos animó también a algunas conferencias, fue muy interesante. Reunimos a los colegios de Caracas nada más porque no queremos hacer actividades nacionales, sino que más bien se fomente el aniversario en cada estado. Estamos presentes en los 23 estados y el Distrito Capital. Cada estado debe organizar la celebración del 80 aniversario. ¿Qué va a haber en cada estado? Un congreso o congresillo, como lo llamamos, sobre el Pacto Educativo Global. Ok. También en cada estado se organizaron actividades deportivas, se organizaron también actividades mensuales con los centros. Es bastante empeñativo porque en un estado, por ejemplo, el estado Zulia tiene 100 colegios. Ah, bastante. Excelente. ¿Cómo llevar esta palabra de Dios a los jóvenes? Quizás cómo motivarlos, ¿no? Me imagino que han tenido que hacer una adaptación, hablando del cambio tecnológico, pero también de época, quizás. ¿Cómo motivar a los chamos a que conozcan de Dios, a que sepan de esta historia también, ¿no? Entendiendo la diversidad que existe, claro. Mira, el muchacho hoy en día se mueve con imágenes, pero también con experiencias, Ok. brindando experiencias de servicio, experiencias dentro del colegio. O sea, si queremos acompañar a los muchachos hay que invitarlos a hacer algo y en eso ir aprendiendo, pero decirles eso es perder tiempo. Hablar es perder tiempo. Hablar en vano. ¿Ok? En cambio, brindar experiencia. Vamos a hacer esto, vamos a ir donde los ancianitos de la comunidad, vamos a ir donde los pobres, vamos a ir donde, qué sé yo, vamos a ir a donde los enfermos del hospital, vamos a llevar un regalo al hospital en Navidad. Esas experiencias van brindando y van dejando tanto, más que las palabras que podamos decir. Oye, qué buena reflexión eso, me gusta. Y que en muchos casos son muchas realidades que se comparten, o sea, entre ellos. Acercarlos a la realidad quizás sea como la experiencia más bonita, donde ellos puedan sentir que son útiles realmente, ¿no? En esta sociedad. Yo creo que esa sería como hacerlos parte, o sea, tú puedes hacer, con la edad que tú tienes, tú puedes transformar, puedes reflexionar, también tomándolos en cuenta como sujetos. Y partícipes llevando el también en esa ejemplo construcción. de Cristo, o sea, de la vida que dio Cristo, de ayudar a los pobres, de atender a las personas, sus necesidades, ¿no? Tengo una experiencia maravillosa que quiero compartir con ustedes. En el liceo parroquial tenemos un grupo de teatro y para llevar la palabra, ¿no? Ellos hacen la representación de la pasión, muerte y resurrección. Okay. Y es una manera de que ellos viven esa experiencia y les gusta representar, participar y dan el mensaje a través de ¿qué? Del teatro.
pero el teatro a nivel de la parte religiosa. Incluso los hechos históricos, o sea, ciertos temas que pueden ser incluso complejos, ¿cómo se pueden tocar a través de estas artes? Sí, Puede de ser las una- artes, simplemente de las artes. Y ellos lo disfrutan y también forma parte de ellos, lo hacen con cariño, con amor y aprenden en la parte religiosa. Por ejemplo, cuando hicieron la representación de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, fue muy bonito, muy vivencial. Entonces, es una manera de que los jóvenes conectan, aprenden la parte religiosa a través de ¿qué? Del teatro. Ya llegamos al final de este espacio. Quisiera una reflexión, obviamente desde su perspectiva, desde los aportes que se pueden hacer desde sus distintos espacios a esto que es tarea de todos. O sea, educar con valores en estos tiempos donde los desafíos son muchos, que los venimos conversando de hace un rato. Bueno, y además también esa reflexión, ¿no? Hemos hecho quizás bastante llamados de atención a los padres, pero también siento que de cierta forma hay padres también muy responsables que actualmente están velando por la educación de sus hijos, que están atentos y están allí, ¿no? Sabemos que hemos hecho ese llamado, pero también reconocer que hemos evolucionado en ese sentido, ¿no? También. Bueno, felicitar a esos padres responsables que lo sigan haciendo muy bien, que sigan acompañando a sus hijos en este proceso de enseñanza-aprendizaje y un llamado a la reflexión, la educación de valores de todos, de todas las personas, de padres, representantes, del tío, de los profesionales, o sea, todos unidos para educar en valores. Todos los sectores. ¿Qué dice el padre Pancho? Sí, pienso que ahorita no podemos dejar a un lado la educación en valores cuando más necesitamos recuperar muchas cosas. Un país no se levanta solamente porque tiene gente trabajadora o porque tiene gente profesional, sino que tiene gente con conciencia de convivencia, de solidaridad. Eso levanta un país, ¿verdad? Ya lo decía el Libertador, que el progreso de los pueblos va ligado a la calidad de la educación. Y la calidad de la educación es la que deja valores, la que forma personas, la que realmente va dejando en lo hondo perspectivas distintas a ser distintos también nosotros. Creo que es importante ese elemento de nunca cansarnos de ofrecer valores. Es así, bueno, ahí tenemos ese mensaje. A ambos gracias por acompañarnos en este espacio que, bueno, siempre es de construcción, es de reflexión, cada uno aportando desde su punto de vista. Por allá Mildred Pérez, docente, además directora de este colegio que mencionaba, también el padre Francisco Méndez, presidente de la AVET, Asociación Venezolana de Educación Católica. Mira, me da un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Estoy seguro que los vamos a tener próximamente en otro espacio porque este tema siempre es polémico. Da para más. Y da para mucho de qué hablar porque estamos todo el día reflexionando acerca de cómo hacerlo cada vez mejor. Estoy seguro que los padres que nos están viendo estarán haciendo sus reflexiones de cada uno de los programas que hacemos porque lo Se que puede queremos... llevar este modelo de la escuela. Lo que queremos, Para la exactamente, vez. esta escuela para padres. Seguramente vamos a estar teniendo un programa para hablar de este tema, porque es lo que queremos, ¿no? Hacerlo cada vez mejor para tener una mejor sociedad y una mejor Venezuela. Recuerde, de 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Gracias al equipo y gracias también a Whitney, esta nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Cuídense mucho. Te queremos, Whitney. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú.